les pongo al día de dónde estamos en la historia. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto 400 años y después de eso Dios envió un libertador, a Moisés, que llegó con las señales que Dios le dio para hacer y libró al pueblo de la esclavitud. Y salieron hacia la tierra prometida. Tenían que cruzar un gran desierto y en el medio del camino iban a parar en un monte que se llamaba el monte Sinaí. Ahí el pueblo se iba a encontrar con Dios. Israel conocía muy poco del Dios que les había librado. Ellos tenían las historias de los patriarcas, pero ellos no lo conocían personalmente. Ni tenían nada escrito como nosotros. Ellos no tenían la Biblia, ni un libro escrito tenían. Entonces, esa experiencia ahí en el monte Sinaí fue dramática. Fue el día donde ellos entendieron quién era el Dios que les había rescatado. Y fue tremendo ese día cuando Dios se les apareció. Había una montaña enorme en el monte Sinaí. Y Dios los hizo parar a todos al frente de la montaña, en un valle. Y ahí en ese valle, Dios hizo de repente temblar todo el monte. Empezó a salir humo de la montaña. Y desde arriba de la montaña, en medio de las nubes y el fuego, Dios le habló al pueblo que estaba ahí en el valle, con voz de trueno. Y le dio los 10 mandamientos. Fue algo increíble. Nunca antes y nunca después pasó algo como eso. Donde todo un pueblo está escuchando la voz de Dios ahí, frente a ellos. Y después de eso, el pueblo, vimos, ¿no es cierto?, cómo Dios va a tomar a Moisés y va a darle más instrucciones. Y lo llama para que vaya a la punta del monte, y ahí en la punta del monte, mientras Moisés está allá, el pueblo desobedece a Dios, Moisés baja, y al final, pasamos por todo el libro de Éxodo, viendo todo ese tiempo que Israel estuvo ahí al pie del monte recibiendo leyes de parte de Dios. Y todo ese tiempo mostró esto, de que Israel tiene que entender de que el Dios que les salvó es un Dios santo, es un Dios glorioso, no es como los ídolos falsos, no es como esos ídolos que ellos pueden ir a visitarlo cuando ellos quieren y después volver a su rutina y a su vida normal. Este Dios es un Dios que quiere vivir en medio de ellos. Él quiere tener una carpa, como todos los demás, y quiere viajar con el pueblo de Israel. Y Él quiere hablar con ellos, y que ellos tengan una relación íntima con Él. Pero hay un problema. Este Dios es un Dios santo, y el pueblo es pecador. Y ningún pecador puede llegar a Dios, si no va a morir. Pero Dios le va a dar al pueblo un camino para poder tener acceso a Él. Ese camino se llama el tabernáculo. El tabernáculo es una carpa que estaba ahí junto con las carpas de Israel, y en esa carpa estaban todos los elementos que Dios le había dicho a Moisés que tenía que poner ahí, y todos los rituales le había dado Dios que tenían que hacer para que este pueblo pecador pudiera tener contacto con el Dios santo. Y así terminó el libro de Éxodo y empezó el libro de Levítico, y durante todos estos capítulos podríamos resumir así. El libro de Levítico muestra la santidad de Dios y la santidad que Dios demanda del pueblo, que es su pueblo. Y el único medio por el que el pueblo puede llegar a tener esa santidad. Esa santidad solo viene cuando el pueblo es perdonado de sus pecados. Porque no hay nadie santo. Todos son pecadores. Pecan continuamente, lo que necesitan es una limpieza continua. ¿Y cómo van a ser limpiados? Dios les dio el camino, una serie de sacrificios que tenían que hacer. Todo el libro de Levítico fue para nosotros descubrir qué tan pecadores somos. Y fue sorprendente, porque a nosotros nos gusta pensar de que somos bastante buenos. Pero cuando Dios empieza a sacar, como decimos nosotros, los trapitos al sol, Dios empieza a sacar nuestro corazón y las cosas profundas que hay, y nos damos cuenta de qué tan malo es nuestro corazón. Y entonces aprendimos en el libro de Levítico que nuestra única esperanza está en el sacrificio que Dios iba a dar para librarnos de nuestros pecados. Así que así llegamos al capítulo 26. Y hoy vamos a ver, ya llegando a la conclusión de todo el libro de Levítico, estos dos capítulos van casi de la mano, el 26 y el 27, y vamos a ver ahora
el cierre del libro y algo más. Vamos a ver en este capítulo y en el siguiente por qué fue que Moisés escribió este libro. Vamos a darnos cuenta ahora qué es lo que está pasando. Yo les dije, cuando empezamos a estudiar el libro de Levítico, yo les conté que Israel estuvo en el desierto un total de 40 años. Nosotros no llegamos hasta ahí todavía en la historia. Hasta ahora en la historia nosotros vimos que Israel salió de Egipto y fue hasta el monte Sinaí. Y eso le llevó poquitos meses, unos 3 meses. Y estuvo en el monte Sinaí otros meses y después de ahí salieron rumbo a la tierra prometida. El problema es que cuando llegaron al borde de la tierra prometida, ellos tenían que entrar y conquistarla. Pero Moisés mandó unos espías, esos espías entraron, miraron la tierra y dijeron, no se puede conquistar porque hay enemigos muy poderosos. Y volvieron y desanimaron a todo el pueblo y el pueblo no quiso entrar. Entonces Dios se enojó y le dijo, como no quisieron entrar, ahora no va a entrar ninguno de todos los que entraron a mirar la tierra. Y Dios hizo que Israel por 40 años, de vuelta en el desierto, hasta que muriera toda esa generación de la gente adulta. Y solo los niñitos que vivían en ese tiempo fueron los que al final pudieron entrar a la tierra. Entonces, 40 años están en el desierto y en esos 40 años muere toda la generación que había salido de Egipto. Todos los que habían visto las señales en Egipto, todos los que habían estado en el monte Sinaí, todos ellos murieron. Moisés es un anciano. Quedan pocos ancianos, solo 3. Está Moisés, Josué y Caleb. Todos los demás son jovencitos. Y estos 3 ancianos están ahí porque Dios los guardó, porque ellos sí habían creído hasta el final. Y ahora Moisés está a punto de morir. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, porque Dios le va a prohibir entrar. Y Moisés le va a delegar a Josué, ahora que él guía a Israel a entrar a la tierra prometida y conquistar. Pero hay un problema. La gente que ahora es el pueblo de Israel, ellos no estuvieron en el monte Sinaí. Ellos no escucharon esa voz cara a cara. Ellos no experimentaron todo lo que sus padres habían experimentado. Entonces Moisés está pensando en esto. Cuando yo muera, ¿este pueblo va a seguir fiel a Dios? ¿Este pueblo va a seguir obedeciendo todas las leyes que Dios nos dio? Así que Moisés se dedica los últimos meses de su vida a escribir. Y él escribe todo lo que tenemos acá. El libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Esos 4 libros que tenés ahí, lo escribió en esa última etapa. ¿Y los escribió con qué propósito? Con el propósito de confirmar a este pueblo para que ellos nunca abandonen esa ley que habían recibido. Que ellos no piensen que ahora como no está Moisés, ahora se acabó la historia. No, Dios tiene planes que Él va a cumplir. Así que Moisés escribe estos libros. El libro de Levítico, él lo escribió con todos los detalles que ya estudiamos, para repasar y decirle a estos jóvenes cómo Dios quiere que ellos vivan la vida espiritual. Y para enseñar todo lo que yo ya expliqué durante todos estos meses. Pero cuando llega al final del libro, vos te das cuenta de algo. Moisés se está preparando para hacer que este pueblo tome un compromiso. Moisés se está preparando no solamente para que él no le da solamente la información. Él quiere que al final del libro de Levítico el pueblo haga un pacto con Dios, se consagre a Dios completamente. Entonces Moisés le está dando todas las pautas de cómo es Dios, de cómo son las expectativas de Dios, y al final él le va a desafiar a tomar una decisión. Y eso va a venir en el próximo capítulo. Moisés después va a seguir durante todo el libro de Levítico y todo el libro de Deuteronomio golpeando esta idea, una decisión, y el libro de Deuteronomio va a ser la culminación final, donde al final Moisés va a llevarle a este punto. Tienen que rededicarse a Dios. Dios les salvó, les sacó de Egipto, pero ahora ustedes que entienden quién es Dios y entienden qué Dios espera de ustedes, ustedes tienen que rededicarse a Dios. Así que bueno, ahí es donde vamos a llegar nosotros. Todo esto que estudiamos de Levítico no fue solamente para que sepamos algo de la vida cristiana,
fue para esto mismo, que vos te puedas rededicar a Dios y decir, yo quiero esa vida espiritual. Bueno, en este capítulo vamos a ver un capítulo muy importante del Antiguo Testamento. Es tan importante el capítulo 16 de Levítico que todos los profetas que van a venir al pueblo de Israel a partir de este momento, hacia el futuro, por cientos de años, van a sacar sus mensajes de este capítulo. Este capítulo es el capítulo que le va a dar a los profetas hacia el futuro la claridad para entender qué es lo que está pasando con Israel. Para entender por qué está así el pueblo y qué podemos esperar que va a pasar en el futuro. Porque en este capítulo Dios le anticipa al pueblo de Israel cosas que van a venir. Dios le anticipa decisiones que ellos van a tomar. Le anticipa cómo Dios va a responder a esas decisiones. Le muestra el castigo que Dios va a traer por su rebeldía y le habla de cómo Él les va a restaurar hacia el final. Y cómo el pueblo al final va a traer un arrepentimiento general y Dios va a cumplir las promesas que Él les había hecho. Así que cada vez que un profeta llegó al pueblo de Israel para hablar en nombre de Dios, este capítulo fue como su guía. Para mirar por qué estamos como estamos. ¿Y a dónde se dirige este pueblo? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Este capítulo fue muy trascendental. Tristemente, no hay muchas predicaciones de este capítulo, no hay muchos comentarios de este capítulo, así que espero que presten atención hoy porque no creo que nunca más se escuche una predicación de Levítico 26, porque no se suele predicar mucho este capítulo, pero es un capítulo muy importante, porque habla de un tema. El tema tiene que ver con el título que yo puse, una advertencia y una esperanza para el pueblo de Dios. Y vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo largo, así que ténganme paciencia, pero vamos a leerlo todo, ¿sí? Y después lo voy a comentar. Dice así, versículo 1, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dominaréis, y no habrá quien os espante. Y haréis quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero, si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Porque pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moraren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve les perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán. Se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, que me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo,
cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Me imagino lo que habrá sido escuchar estas palabras para ese pueblo en ese momento. ¿Saben que lo que está haciendo Moisés acá no es algo extraño? Cuando uno mira la literatura antigua y uno encuentra, por ejemplo, códigos de leyes antiguos o tratados que hacían entre naciones, era muy común que al final de todo el código de leyes apareciera una sección donde se diga que van a venir maldiciones si uno no obedece y van a venir bendiciones si uno sí obedece. En esos tratados lo que se hacía era tratar de dar un incentivo para que la gente haga lo que se compromete a hacer. Entonces la idea era común en aquel tiempo. La gente necesita motivación, necesita un incentivo para obedecer la ley. Entonces Moisés, él es un hombre instruido y él ha leído muchísimos tratados y él entiende esto también. Hay una diferencia. Dios está guiando a Moisés y Dios está inspirando a Moisés a escribir todas estas palabras. Pero lo que estos capítulos son es justamente eso. Es un incentivo. Es un incentivo para que el pueblo de Israel decida consagrar sus vidas a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios les dijo. ¿Y cómo viene ese incentivo? Bueno, fácil. Moisés le pone las dos alternativas, la obediencia y la desobediencia, la fe y la incredulidad, la humillación y el orgullo. Le pone esos dos caminos y les muestra a dónde llevan esos caminos. Y eso se va a convertir en este incentivo. Y creo que debería ser un incentivo para nosotros también. Por esto, miren. ¿Saben que cuando Israel salió de Egipto, no entendían un principio? Ellos salieron como nación. Pero después de todo este tiempo, y ahora con este capítulo, Israel va a entender algo. El hecho de que Dios nos haya sacado y que nosotros estemos juntos, ahora yendo por este desierto, no quiere decir que vamos a ser bendecidos por Dios. Acá, en este capítulo, queda en claro eso. Queda en claro que aún estas personas que van junto con todo el pueblo, si ellos no obedecen a Dios, ellos ahora van a ser maldecidos. Ellos van a sufrir todos estos castigos y estas consecuencias que van a venir. Esto debe haber chocado en la mente del pueblo de Israel. El hecho de que no todos los que van junto con el pueblo, no todos los que pertenecen al pueblo institucional de Israel, van a recibir las promesas que Dios les hizo. Es más, yo recién les conté, de todos los que salieron de Egipto, de todos los adultos que salieron de Egipto, ¿saben cuántos entraron a la tierra prometida? Salieron probablemente 2 millones, se calcula. 2 millones de personas. ¿Saben cuánto entraron? 2, así. 1 y 2. Josué y Caleb. 2 personas de 2 millones. Todas esas personas, ¿qué pasó con ellos? Por su incredulidad y su rechazo a Dios, ellos no entraron en la tierra. Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos versículos que nos chocan con esta misma realidad. Cuando Jesús, por ejemplo, le dijo a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos hacedores de maldad, esos que no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, ellos no entran al reino que está en los cielos.
Ellos no heredan las bendiciones de Dios. Entonces, no tiene tanto que ver con mi identificación externa con el pueblo de Dios, sino tiene que ver con mi respuesta interna hacia Dios. Tiene que ver con cómo mi corazón responde a Él. Si voy a heredar bendición o maldición. Si voy a recibir todo lo que Dios prometió a su pueblo, o si voy a recibir todos los castigos que vienen para los que no son de su pueblo, y todos los que rechazan. Tiene que ver con una actitud y una decisión del corazón. Entonces Moisés le deja esto bien en claro al pueblo. No se sientan tranquilos de que porque ustedes son hijos de Abraham, todo va a ir bien. Si ustedes se apartan de Dios y muestran en su corazón la incredulidad de un pueblo rebelde a Dios, Dios los va a destruir y no van a disfrutar de la tierra. Así le está diciendo Moisés. Es un golpe duro para este pueblo saber esto. Pero, bueno, el capítulo se divide en 4 secciones que los vamos a pasar. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Y quiero mostrárselas. La primera sección empieza ahí en el punto número 1. Yo le puse el título así. El pueblo debe recordar la demanda de Dios de adoración exclusiva. Lo primero que Moisés hace es recordarle al pueblo que Dios demanda la adoración exclusiva a Él. ¿Por qué arranca así este capítulo? Parece fuera de lugar. Habiendo tantos mandamientos, ¿por qué acá aparece, por ejemplo, que el mandamiento del día de reposo, el mandamiento del santuario? Bueno, tiene que ver con esto. Esos primeros versículos muestran cómo es que el pueblo va a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Hay muchos pasajes en la ley que relacionan justamente estas cosas. Relacionan, por ejemplo, guardar el día de reposo y honrar el santuario de Dios como el antídoto a la idolatría. Y la idolatría es lo que lleva a todas las consecuencias que vimos más adelante. Lo primero que va a hacer Moisés es recordarle al pueblo de Dios de qué se trata la vida, ser el pueblo de Dios. Ser el pueblo de Dios se trata de esto, que Dios sea el todo para mí. Que mi corazón esté completamente inclinado a Él. Eso es ser parte del pueblo de Dios. Así que, si vos sos del pueblo de Dios y vas a heredar todas las bendiciones del pueblo de Dios, esto debe ser real en tu vida. La adoración exclusiva a Dios. Y esa adoración exclusiva a Dios, acá Moisés lo divide en 2 partes. Primero, la letrita A dice, al renunciar a cualquier forma de idolatría. ¿Cómo vamos a adorar solo a Dios? Primero, renunciando a la idolatría. Y después vamos a ver, el segundo punto, al enfocar sus corazones en fe, en la promesa futura de redención. En fe, en la promesa futura de redención. Esas 2 son las formas en las que nuestro corazón llega a la adoración a Dios. Primero, renunciar a cualquier forma de idolatría. Y mira cómo arranca. Dice, no haréis para vosotros ídolos. Esto es un tema que ya lo venimos hablando, así que no hace falta explicar todo, pero ¿qué es un ídolo? Bueno, acá menciona imágenes, esculturas, estatua. La palabra estatua ahí en realidad es un pilar de piedra. Tal vez un obelisco, como se usaba en Egipto, con inscripciones y jeroglíficos que hablaban de cosas místicas y espirituales, que se usaban para rituales religiosos. ¿Sí? Tiene que ver con estatuas. Pero ¿cuál es el concepto de idolatría? No el objeto de la idolatría, sino el concepto. ¿Qué es idolatría? Ajá. Bueno, mi corazón debería estar absorbido por Dios. Yo debería amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Dios debería ser lo único en lo cual yo me apoyo, mi único sostén, mi único proveedor, mi único deleite. Yo me gozo en Dios y solamente en Él, y a través de Él en todas las cosas. Él debería ser el centro de todo.
Pero el pecado lo que hizo en nosotros es que en vez de mirar a Dios como el centro, me mire a mí como el centro. ¿Sí? Es lo que pasó ahí en el jardín del Edén. No obedezcas a Dios, vos vas a ser como Dios. Entonces cuando yo soy el centro, ahora yo empiezo a buscar, en vez de rendirme a Dios, yo empiezo a buscar qué cosa va a traerme a mí estos beneficios. ¿Qué cosa me va a traer placer? ¿Qué cosa me va a traer seguridad? ¿Qué cosa me va a traer todo lo que Dios debería hacer para mí? Y de repente mi corazón empieza a crear esos ídolos. Y un ídolo puede ser, bueno, como en aquel tiempo una estatua, ¿no? Por ejemplo, yo lo que quiero es tener buenas cosechas. Entonces, si yo quiero tener buenas cosechas para poder ser feliz y hacerme rico y que todos me amen y que todos piensen grandes cosas de mí, lo que necesito es un ídolo a quien yo pueda servir, que me dé buenas cosechas. Entonces, ¿qué ídolo me da buenas cosechas? Y yo me iba y me buscaba una de estas imágenes y la adoraba. En realidad, yo no lo amaba al ídolo. ¿A quién amaba yo? A mí me amaba, ¿no? El ídolo era solamente el camino para lograr servirme a mí y tener lo que yo quería. Entonces la idolatría en realidad siempre tiene esta misma base. Yo soy el centro. El ídolo es solamente lo que estoy usando. Ahora, cambiemos el objeto de idolatría. Yo todavía quiero tener mucho dinero, quiero que todos me amen, quiero que todos piensen grandes cosas de mí y ser feliz. Pero en vez de ir y comprarme una estatuita, ¿sabes lo que hago? Voy y estudio una carrera universitaria. ¿Está mal estudiar una carrera universitaria? No. ¿Pero saben para qué la voy a estudiar? Para poder lograr todas estas cosas que yo quiero. En realidad yo no amo la carrera, lo que amo es lo que eso me va a dar. Yo estoy pensando en mí, ya mi vida no está orientada en Dios. Mi satisfacción, mi confianza, mi seguridad no está en Él, está en mí. Ahora, claro, la carrera universitaria no tiene nada de malo, porque yo podría usar mi carrera universitaria en adoración a Dios y decir, mi vida va a ser para llevar gloria a Dios. Él es mi refugio, mi seguridad, mi sostén, Él es mi proveedor, pero Dios me ha dado habilidades y oportunidades, así que voy a usarlas para sacar el máximo provecho a mi vida y que lleve gloria a Dios. Y usar mi tiempo, mis recursos, mi conocimiento para la gloria de Dios a través de esta carrera universitaria. El problema no es el objeto. El problema es que cualquier objeto se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón. Cualquier cosa, cualquier persona se puede convertir en un ídolo. Cualquier trabajo, tarea, ocupación, todo se puede convertir en idolatría. Y el tema es este, como decíamos recién. El pueblo de Dios fue salvado para que Dios sea su todo. Así que la idolatría es incompatible con Dios. Por eso Jesús dijo, por ejemplo, nadie puede servir a Dios dos señores. Amar a uno, aborrecer al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es incompatible. Yo no puedo servir a los ídolos y a Dios al mismo tiempo. Dios no se lleva bien con los ídolos. Entonces, lo que Moisés quiere ahora es arrancar mostrando dónde está el corazón del problema. Después la manifestación va a ser que ellos van a menospreciar la ley de Dios y van a buscar los ídolos y van a terminar llevando todo el problema. Pero el corazón arranca acá. Dios no es el todo. Aún la vida religiosa se puede convertir en un ídolo, ¿no? A través de la vida religiosa yo puedo tratar de obtener las cosas que yo deseo tener. Y Dios no es el fin, soy yo el fin. Dios es el medio para lograr lo que yo quiero. Bueno, pero acá Moisés le dice, no se van a hacer ningún ídolo. Entonces el creyente lo que hace, el pueblo de Dios debe recordar que Dios demanda la adoración exclusiva renunciando a toda forma de idolatría. Segundo, decía, al enfocar sus corazones en fe en la promesa futura de redención. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Tiene que dejar todos los ídolos, abandonar todas las búsquedas personales, enfocarse solo en Dios y, versículo 2, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Dos cosas positivas. Primero dijo una negativa. No
idolatría. Y ahora dos cosas positivas. Sí, día de reposo, sí, honren el santuario. Bueno, ya estudiamos esto del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo, bueno, era un día a la semana, el sábado, que ellos lo iban a dedicar al Señor. En ese día ellos no iban a trabajar, iban a depender en Dios, iban a descansar en Él. Ese día Dios les iba a cuidar, Dios les iba a proveer, los iba a alimentar, nadie los iba a venir a atacar. Entonces no tenían nada que preocuparse. Su única preocupación ese día era amar al Señor y tener gratitud por Él y vivir para Él. Ese día de reposo era un símbolo para el pueblo de Israel. Cada semana ellos lo tenían que festejar, pero a la vez ese día de reposo anunciaba que un día Dios iba a darles a ellos un reposo eterno en una tierra que iba a proveer todo sin que ellos tengan que afanar por nada, donde ellos iban a disfrutar del Señor, de Él todos los días de su vida, eternamente, sin preocupaciones de enemigos, con un corazón agradecido, sirviéndolo a Él por toda la eternidad. Ese día que ellos festejaban cada semana era un símbolo, anunciaba el día de reposo real. ¿Cuál es el día de reposo real? Bueno, ya lo estudiamos ahí en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, los primeros versículos, nos habla de cuál es el verdadero día de reposo. Dice que nosotros, que hemos creído en Cristo, por la fe, entramos en el reposo de Dios. Dice Hebreos que si vos tenés a Cristo en tu corazón, vos sabés lo que es el reposo de Dios. El reposo de Dios no tiene que ver con un día de reposo, sino con una vida de reposo, con una actitud de reposo, donde ya no hay afán, donde ya no hay temor, donde lo único que hay es gratitud a Dios y deseo de servir a Dios con lo que Él nos da. Ese es el reposo de Dios. Nosotros ya entramos en ese reposo. Pero todavía, dice Hebreos, falta un reposo. Falta un reposo donde todavía no entramos. ¿Y cuál es ese reposo? Es el mismo reposo que esperaba Israel en la antigüedad. Es el día futuro donde el pecado desaparezca por completo y nosotros podamos realmente, eternamente, reposar con Dios para siempre. Así que, ¿qué es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel? Ustedes no tienen que seguir la idolatría de su corazón, o sea, no tienen que buscar en nada lo que Dios solo puede dar y hacer de Dios el eje de toda su vida. Y lo que deben hacer es mirar hacia ese futuro donde Dios va a ser el todo en sus corazones, donde no va a haber ningún afán, ninguna ansiedad, ninguna preocupación, solamente amor, gratitud y servicio a Dios. Eso es lo que debe llenar el corazón de ustedes. Entonces, deben hacerlo el día de reposo, deben cumplir el día de reposo y deben, mire esa palabrita, tener en reverencia mi santuario. ¿Qué santuario? ¿De qué está hablando él? ¿Cuál es el santuario? ¿A qué se refiere ahí? Mi santuario lo van a tener en reverencia. ¿Qué es un santuario? Se está refiriendo al tabernáculo, claro. La palabra del santuario nosotros lo relacionamos con un lugar donde se hacen ritos religiosos, ¿no? El santuario es el punto de conexión entre Dios y los hombres. Es la casa de Dios. Es donde Dios habita. El santuario, en este momento, es el tabernáculo. Acá va a decir más adelante en el capítulo que por causa de la rebeldía de Israel, Dios va a destruir su santuario. Usa la misma palabra. Pero ahí no se está refiriendo al tabernáculo. ¿A qué se está refiriendo? Al templo. Un día Israel va a construir algo parecido al tabernáculo, pero de piedras, ¿sí? Un templo va a ser. El tabernáculo es ese lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios. Es el lugar de la adoración pública, el santuario. Todo el Antiguo Testamento habla del rol que tiene el santuario en el pueblo de Dios. Y acá Moisés le dice, deben tenerlo en estima, no tienen que menospreciar
la adoración pública a Dios en el lugar que Dios determinó para que sea adorado Él. Ustedes deben cumplir con todos los ritos, deben cumplir con todas las fiestas, deben congregarse como pueblo para que el santuario sea valioso en tu corazón. ¿Saben que la decadencia espiritual suele comenzar en el corazón de una persona cuando menosprecia a esta persona el lugar del santuario en su vida espiritual? Bueno, ¿a qué te refieres? Yo quiero hacer la conexión. Hoy no hay un templo físico, no hay un tabernáculo, pero está la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es esta. ¿Sí? Bueno, no son estas paredes. Si nosotros ahora nos vamos a la plaza ahí en San Justo, la casa de Dios está ahí. ¿Sí? La casa de Dios, según 1 Timoteo, es la iglesia del Dios viviente. La iglesia local es el grupo de creyentes congregados en el nombre del Señor, viviendo su vida espiritual en conjunto. Ellos son la casa de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, Pablo le dice a la iglesia en Corinto: ustedes son un templo. La iglesia de Corinto, ellos son un templo. Bueno, acá hay un templo. Es esta iglesia. Cada iglesia local es para el pueblo de Dios. Es el lugar donde el pueblo de Dios encuentra la comunión y vive su vida espiritual. Ahora, hay un pasaje ahí en Hebreos, capítulo 10, no sé si vos lo conectaste alguna vez, pero en Hebreos capítulo 10, versículo 24, es un versículo muy conocido. Le dice a los creyentes, le dice así: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que le está diciendo es: no menosprecien la congregación. No piensen que no tiene ningún valor estar junto con el pueblo de Dios, cumpliendo la vida espiritual del pueblo de Dios. No dejen de hacerlo, estimúlense. Pero miren cómo sigue el próximo versículo. Dice: tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Viste este pasaje, el paralelo que tiene con Levítico 26? Levítico 26 dice: no menosprecien el santuario, o dice, ténganlo en alta estima el santuario. Si ustedes desobedecen a Dios, todo esto va a pasar: juicio, 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 juicio. ¿Y Hebreos qué dice? Exactamente lo mismo. No dejen de congregarse, estimúlense al amor y a las buenas obras, aliéntense, porque si ustedes llegan a ese estado de pecado, Dios los va a destruir. O sea, él está haciendo esta conexión, el autor de los Hebreos. Él cree que esta conexión está ahí, de que la vida espiritual entra en decadencia cuando una persona menosprecia la congregación. Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde vemos a hombres que aman a Dios mostrar el valor que ellos tenían por la casa de Dios. Por ejemplo, ahí en Nehemías, capítulo 10, versículo 39, después que él reedifica las paredes de la ciudad, ellos se comprometen a vivir ahora como Dios lo desea, y uno de los compromisos que ellos toman es este: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No lo vamos a abandonar. Nehemías viene a reconstruir Jerusalén después que vinieron todos los juicios y Dios destruyó todo. Entonces Nehemías ahora construye todo y dice: hermanos, ahora sí no nos vamos a apartar de la casa de Dios, no vamos a abandonar la casa de Dios. Implícito lo que está diciendo Nehemías es: pasó lo que pasó porque dejamos la casa de Dios. Entonces Nehemías toma esa decisión: no lo vamos a hacer. Y después tenés pasajes, por ejemplo, como los salmos de David. ¿Se acuerdan? David, hubo un tiempo en su vida donde tuvo que escapar de Jerusalén por todo un desorden familiar que él tenía. Él tuvo que escapar porque su hijo había tomado el trono. Y cuando él escapó, él escribió este salmo. Acuérdense, en Jerusalén está la casa de Dios. En Jerusalén está el templo.
Y miren cómo él habla de ese lugar. Él no está ahí. Él tuvo que escapar del cuerpo. Y él dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Él está pensando: cuánto desea mi corazón volver a ese lugar. ¿Por qué deseaba ir ahí? ¿No era lo mismo orar en la cueva que orar en el templo? ¿No era lo mismo? ¿No estaba Dios en los dos lugares? ¿Qué diferencia había en estar en la casa de Dios? Ese era el lugar designado por Dios para convocar a su pueblo a venir a rendirle adoración. Entonces era mucho más que esa adoración privada, era una adoración pública, conjunta con el pueblo de Dios. Y él dice: cuánto deseo estar ahí y no puedo. Bueno, la pregunta nuestra ¿es eso lo que hay en nuestro corazón por la casa de Dios? Moisés arranca diciendo estas palabras. Antes de dar toda esa lista de bendiciones y maldiciones, él arranca así: tienen que saber lo que Dios espera de ustedes. Él espera que Él sea el todo para ustedes. Y el todo para ustedes significa que ustedes abandonen la idolatría, hagan de sus promesas su esperanza y su gozo estar en su casa. Eso es. Y ahí sigue el segundo punto. Primer punto, entonces, el pueblo de Dios debía recordar la demanda de Dios de adoración exclusiva. El pueblo de Dios debía relacionar todas sus esperanzas de bendición con la aprobación de Dios. El pueblo de Dios debía relacionar todas sus esperanzas de bendición con la aprobación de Dios. El pueblo tenía que entender algo. Su futuro no dependía de cuánto ellos se esfuercen en hacer producir la tierra. No dependía de qué tan sabios iban a ser para administrar el país. ¿De qué dependía su futuro? Dependía de una sola cosa: de Dios y de su obediencia a Dios y su fidelidad con Dios. ¿Vos has llegado a un punto en tu vida donde vos has llegado a esta convicción? Mi vida no depende de nada más que de este punto. Depende de mi comunión con Dios, de mi respuesta a la obra de Dios en mi vida. Porque es muy fácil abandonar a Dios y ocuparme de las cosas que son importantes para mí, ¿no? Y así perder todo. Y esto es lo que Dios le va a advertir. Miren, el punto no es cuánto vos puedas hacer producir o qué tan inteligente seas. El punto es este: que vos me obedezcas, que vos hagas de mí el todo, que tu corazón sea mío completamente. Y entonces ahí van a venir todas las cosas por añadidura. Todo va a venir de parte mía. Yo soy Dios, yo soy dueño de todas las cosas. Entonces Él lo muestra, este principio. Él quiere que el pueblo llegue a esa convicción. Para que llegue a esa convicción, le muestra estos dos caminos. Primer camino, dice: porque de Él vienen las bendiciones abundantes de gracia sobre la obediencia. De Dios vienen las bendiciones abundantes de gracia sobre la obediencia. Bueno, y ahí sigue el versículo 3, donde empieza esta sección, donde va a hablar de las bendiciones. Las bendiciones que vienen al que obedece. ¿Cuáles son? Arranca primero, antes de decirnos cuáles son. Lo primero, la letrita A, es la causa de las bendiciones. ¿Por qué Dios va a bendecir a esta persona? Y entonces se lo dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras. Ahí está. No es si vos tenés guardada la ley en tu casa. No es si te la memorizaste. No es eso. No es hace cuánto que sos cristiano, supuestamente. ¿Qué es? Y ahí, ¿no es cierto?
si anduviereis en mis decretos, habla de mis acciones, guardareis la obediencia, pusiereis por obras, hechos concretos, que muestren un corazón rendido a Dios. Entonces la causa de la bendición no tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con una realidad del corazón que se manifiesta en la vida. Una vida ahora de obediencia, lo dice. Bueno, esa causa de bendición ahora se va a ver en las características de las bendiciones. La letrita B dice así, las características de las bendiciones. ¿Cómo Dios va a bendecir al hombre o a la mujer que hacen de él el todo? Que han renunciado a la idolatría y Dios es el centro de sus vidas. ¿Cómo Dios lo va a bendecir? Bueno, acá aparecen 7 bendiciones. 7 bendiciones que coincide con un número que se usa varias veces acá. 7 veces te voy a castigar, dice después cuando vengan las maldiciones, ¿no? 3 veces dijo, 7 veces. Entonces hay un contraste evidente. 7 bendiciones, ese 7, usualmente en la Biblia cuando se habla del número 7, es la idea de algo completo. Por ejemplo, son 7 días en la semana. ¿Sí? Toda la semana, toda la vida se resume en esos 7 días. Entonces la Biblia usa usualmente este número para referirse a eso. La idea es que toda bendición va a venir de parte de Dios. Resumida en estas categorías. Fíjate, la primera bendición, ¿cómo Dios va a bendecir a esta persona? Lo va a bendecir con abundancia. Y ahí habla en el versículo 3 de la lluvia, perdón, el versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Claro, Israel no tenía grandes ríos que irriguen. Necesitaba la lluvia para que florezca. Sin lluvia Israel se seca completamente. Entonces Dios le promete que esto va a venir. Dios le va a dar constantemente esta lluvia. Por eso en el Antiguo Testamento llegó a convertirse en un símbolo de la bendición de Dios, la lluvia. Bueno, en el campo también se espera con muchas ansias la lluvia, excepto cuando hay una inundación, ¿no? Que viene demasiado. Pero la lluvia es necesario para que todo crezca. Entonces, lo que Dios le está diciendo es, va a venir abundancia. Yo voy a dar la lluvia y entonces el producto, la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Qué preciosa promesa esta, ¿no? Dios bendice a su pueblo que ha creído y esa fe ha resultado en obediencia, ahora con su bendición. Y su bendición es la bendición de la abundancia. Segundo, la bendición es la bendición de la satisfacción. El versículo 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Perdón, versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia. O sea, nunca va a dejar. Viste que la tierra no produce constantemente. ¿Sí? Hay periodos, donde hay que esperar que llegue el momento donde haya que volver a arar todo y volver a sembrar. Acá está hablando, ¿no es cierto? Todos los productos van a entrar en un ciclo tan productivo que no va a haber ningún momento de escasez. Constantemente, todo lo necesario, en todos los productos. Ahí está hablando de diferentes productos que se necesitan para la vida. Entonces, no solamente la abundancia, sino la satisfacción. Versículo que sigue habla de la paz, porque dice, el versículo 5 decía, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Esa expresión de satisfacción. En el versículo 6 dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Pensá en esa bendición de parte de Dios. Que el corazón no tenga temor en lo absoluto. Nada que produzca ansiedad o preocupación, sino paz. Paz en todos los sentidos. Sentido familiar, el sentido económico, el sentido laboral. Hay paz en el corazón completa. Bueno, acá Dios le promete esto al pueblo. Si ustedes hacen de mí el centro, van a dormir. ¿A quién se refiere esto? Van a dormir. Bueno, ese es un símbolo de la paz del corazón, que hace que una persona pueda conciliar el sueño, porque no hay afán, no hay temor, no hay preocupación, no hay ansiedad. Él duerme, ¿no es cierto? Tranquilo, confiado, no hay temor a enemigos.
va a dormir, él va a tener paz. Después habla de victoria. En el próximo versículo, y perseguirán a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. O sea, no habrá nadie que pueda hacerles frente. Va a haber victorias en todos los lugares a donde se vuelva. Esto es algo que Dios ha hecho con algunos hombres. Por ejemplo, el rey David, me acuerdo, es uno de los ejemplos. Él en toda su vida nunca conoció lo que es la derrota. Nunca hubo un general en toda la historia de la humanidad como David, que no haya conocido una sola derrota en su vida y que haya liderado los ejércitos que lideró con las probabilidades con las que los lideró a las victorias que les guió. Y fue el poder de Dios, fue la gracia de Dios, no fue en ninguna escuela militar. El Señor le dio todas estas victorias. ¿Y cómo fue? Se cumplió. Se cumplió lo que dice este pasaje en David. Este hombre que hizo de Dios su todo. Ahora va a recibir la victoria de parte de Dios. Después el versículo 9 habla del favor de parte de Dios. Dice, porque yo me volveré a vosotros. Esa expresión, me volveré a vosotros, yo voy a inclinar mi oído, mi atención, mi cuidado. Yo voy a estar con ustedes. El favor de Dios. Después la provisión, el versículo 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, los graneros se van a llenar y no va a haber cómo meter nuevo, va a haber que sacar lo viejo para meter lo nuevo y va a haber provisión. Y el versículo 11 termina, ¿no es cierto?, con la mayor de las bendiciones cuando dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominaré y andaré entre vosotros. Y es la presencia de Dios. Dios va a estar ahí con ellos. Esta es la bendición más grande para este pueblo, que va a tener el centro de su deleite, el centro de su gozo, el centro de su seguridad, todo ahí. Nunca se va a ir, nunca le va a abandonar, siempre con ellos. Bueno, todo esto iba a venir cuando el pueblo obedecía. Por el otro lado, llega el versículo 14 y el segundo punto dice, porque él, dijimos el primero, porque de él vienen las bendiciones abundantes de gracia sobre la obediencia, y también debemos relacionar todas nuestras bendiciones en Dios, porque de él vienen las amenazas de ira indescriptible sobre la desobediencia. ¿Por qué no tenemos que abandonar a Dios y ocuparnos de nuestras cosas? Bueno, porque toda la bendición viene de él, y es más, al revés también. Toda la ira viene de él sobre los que no le temen y no le aman. O sea, en la vida cristiana, bueno, en la vida, en el mundo, no existe la opción de una vida, digamos, indiferente a Dios. Hay dos grupos. O están las personas que son los hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que ha hecho de Dios el centro de su vida, que ha creído a Dios y ahora siguen a Dios y esperan la redención final de Dios y se gozan en la adoración a Dios. Y están los que han abandonado su pacto, y ahora lo vamos a ver ahí. Y estos dos grupos viven en dos realidades totalmente distintas y van hacia dos destinos totalmente distintos. Ahora, hay algo interesante. Seguramente vos podés pensar en personas que no temen a Dios, no siguen a Dios, y que ellos no están sufriendo todas las cosas que aparecen acá. Que ellos parecen prosperar. Bueno, y esto fue una de las grandes luchas para el pueblo de Israel, que no les dejó ver esta realidad. Y es que esto sí es real. Solamente que Dios lo cumple en los tiempos y en las formas que Él lo quiere hacer. Pero al final del día, Dios va a cumplir sus amenazas. Es más, Dios no amenaza. Dios promete. Una promesa es distinta a una amenaza, ¿no? Porque la promesa se va a cumplir. La amenaza tiene solamente como fin convencer a otra persona por intimidación. Eso no es lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo lo que va a pasar. Y acá le dice lo que va a pasar. Pero, versículo 14, si no me oyeres, fíjate estas expresiones, no me oyeres, o sea, no va a obedecer, no hicieres todos estos mis mandamientos,
y desdeñareis. Ahí la palabra desdeñar significa rechazar o abandonar mis decretos. Y vuestra alma menospreciar en mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Acá tenés la persona que no toma en serio a Dios. No toma en serio la orden de Dios de que Él sea el todo. No toma en serio las promesas de Dios. Esta persona menosprecia a Dios. Rompe el pacto de Dios. Entonces va a describir ahora, eso fue la causa de la ira de Dios. Es la impiedad y ahora las características de la ira de Dios. Y esa característica, bueno, no necesitamos mirar todo, porque lo que está haciendo es un contraste de cómo van a pasar de un estado a otro estado, totalmente opuesto. Pero acá el estado al que basa en el versículo 16 dice va a ser un estado de derrota, porque va a haber terror que va a venir, o sea, cosas trágicas, cosas terroríficas que vendrían. Van a venir enemigos que van a comer todo. Fíjate estas personas. Estas personas decidieron dejar a Dios para poder tener tiempo y esforzarse para lograr sus objetivos. Y para poder cultivar sus campos. Y para poder crecer como nación. Pero ¿qué va a pasar con todo lo que ellos acumularon? ¿Quién lo va a comer? ¿Quién va a disfrutar de eso? El enemigo. ¡El enemigo! ¿De qué le sirvió a esta persona haber abandonado a Dios? Fue un engaño fatal para su mente. Porque él dejó la fuente de todas las bendiciones y fue a tomar de una cisterna rota que no contiene el agua. Y ahora no tiene nada que tomar de él. No tiene nada esta persona. Y así vive el mundo buscando sus placeres. No se dan cuenta que se dirigen a su ruina. Se dirigen a perder todo lo que han construido. La Biblia dice que hay un enemigo. El enemigo de nuestra alma, que es el ladrón, que viene a hurtar, matar y destruir. Y él a eso se dedica. Él va a terminar destruyendo todo. ¿Quién puede conservar algo de lo que ha construido en esta vida? ¿No va a terminar perdiéndolo todo? Y el día que lo pierda todo y tenga que enfrentar al Dios que él abandonó, ¿no va a quedar como un necio que abandonó la fuente de todas las bendiciones y siguió lo que no llena? Y ahora el enemigo comió todo lo que él trabajó durante toda su vida. Todo lo que él logró se lo comió el enemigo. No quedó nada. Es trágica esa imagen. Pero así es el que abandona, el que se rebela contra Dios. Entonces la derrota, la sequía. El versículo 18 habla, ¿no es cierto?, de cómo si ellos se llenan de soberbia, creyendo ser seguros en lo que tienen, entonces Dios va a hacer que se cierre el cielo, no va a haber fruto, y Dios va a estar en oposición a ellos, ya que ellos estuvieron en oposición contra Dios. ¿Viste ese versículo? Versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. Fíjate, estas personas están en oposición a Dios. Tal vez ellos no se creen así. Ellos no piensan ser enemigos de Dios. Pero el hecho de que ellos no hayan dado todo su corazón y lealtad a Dios les hace ahora enemigos de Dios. Ellos están opuestos a Dios porque ellos tendrían que estar bajo el gobierno de Dios, siguiendo su palabra. Pero ellos lo han abandonado. Son enemigos, están en oposición. Dios va a enviar devoradores. Ahí dice en el versículo 22, bestias, fieras, que van a venir y devorar todo. No son enemigos que van a destruir y comer todo lo que uno tiene. También habla de estas fieras, cosas que llegan a la vida y van a destruir. Después habla de los saqueos en el versículo 23, que los enemigos van a traer. Y termina en el versículo 28 hablando de la deportación. Fíjense que en los dos casos va incrementándose. La bendición va incrementándose y ahora la maldición, el dolor, el sufrimiento va incrementándose. Y cuanto más cierra su corazón, más profunda es la caída de estas personas que abandonan a Dios. Ahora, estos son los que recibieron la ley. Estos son los que escucharon a Moisés. Estos son los que caminaron por el desierto. Pero no todos van a heredar la bendición de Dios.
Solo van a heredar la bendición de Dios los que han respondido en obediencia. ¿Y en obediencia a qué? Dios es el centro. Contra los que ahora se entregan a la idolatría y ahora ellos viven para sus propios placeres. Y ellos se convierten en enemigos de Dios y ellos van en un camino de mayor descendencia hasta terminar en la destrucción completa. La deportación. Ahí pueden leer del 22, del 28 hasta el final, hasta el 29, hasta el 40, todo lo que va a implicar esa deportación. Bueno, yo les mencioné en un momento que este capítulo se convirtió casi como en una profecía para Israel. Porque todo lo que menciona a Dios ahí, de lo que le pasaría si ellos abandonaran a Dios, fue exactamente lo que pasó. Porque es exactamente lo que hicieron ellos, abandonar a Dios. Y siguieron ese camino. Pero hay un tercer punto que dice así: el pueblo debía, mira, primero, el pueblo debe recordar la demanda de Dios. Segundo, el pueblo debe relacionar todas sus esperanzas de bendición con la aprobación de Dios. Y el tercero, el pueblo debía mirar al futuro con la esperanza de la restauración que traería el Salvador. Dios les dejó en este capítulo a Israel no solamente advertencias, sino esperanza. Una esperanza tremenda, porque en el versículo 40 dice: y confesarán su iniquidad. Fíjense que ahora ya no está hablando en condiciones. No está diciendo si confesaren, sino que está dando una profecía. Está anticipando que esto va a pasar con Israel. Ellos van a apartarse, van a llevar en este camino de destrucción hasta llegar a la deportación, donde la tierra va a ser destruida, donde el santuario va a ser destruido, donde ellos van a morir allá en el exilio. Pero acá viene la esperanza. Confesarán sus iniquidades. Hay esperanza para aquellos que han rechazado los mandamientos de Dios, para aquellos que han vivido para sí mismos y no han seguido a Dios. Hay esperanza para ellos. ¿Cuál es la esperanza? Dios va a cumplir lo que Él prometió. ¿Qué es lo que Él prometió? Bueno, quiero hacerles esta reflexión. Cuando Dios le habló a Abraham, cientos de años antes, Dios le prometió a Abraham que Israel iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Dios se lo prometió. Pero ahora Dios le dice: si ustedes me abandonan, yo no los voy a bendecir, ni van a ser bendición, yo los voy a destruir. Esta ley parecería ir en contra de la promesa que Dios hizo antes. Eso es exactamente lo que Pablo argumenta en Gálatas capítulo 3. Él dice: la ley que vino después de la promesa no abroga la promesa. No anula la promesa. ¿Por qué no anula la promesa? Porque Dios hizo otra promesa. Dios dijo así: yo los voy a destruir si ustedes me abandonan, pero yo voy a hacer que un día ustedes se arrepientan y ustedes vuelvan a mí, y yo cumpla todas las bendiciones que le hice a Abraham y cumpla todas las advertencias que les di a ustedes, pero muestren mi soberanía, porque yo puedo hacer aún que el rebelde vuelva a mí. Y acá Dios promete esto. Él dice tres cosas que van a pasar. Primero, una restauración va a venir, y esa restauración va a estar basada en la confesión. Ellos van a confesar. Esta es la esperanza para los que le han dado la espalda a Dios. Esta es la esperanza para los religiosos que han compartido con el pueblo de Dios, pero que su corazón no es de Dios. Ellos siguen la idolatría. ¿Cuál es la esperanza? Primero, ellos van a confesar. ¿Qué significa confesar? Bueno, decir lo mismo que Dios. Ellos van a decir: hemos pecado, nos hemos apartado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Ellos van a confesar. En segundo lugar, una restauración relacionada con la humillación del corazón.
La letrita B dice ahí, la humillación del corazón. Ellos se van a humillar, van a dejar la soberbia que no les deja rendirse a Dios y van a humillarse ahora y decir, sí, Dios es el Rey y nosotros nos inclinamos a Él. En tercer lugar, una restauración movida por los propósitos soberanos de Dios. Y ahí en el versículo 42 dice, ¿por qué va a pasar esta restauración? Esta restauración no va a pasar porque Dios lo dejó librado al azar y ellos lo van a obedecer. Va a pasar porque Dios se va a acordar de su pacto. Dios se va a acordar que Él le prometió a Abraham que Israel iba a traer bendición a todos. Así que luego lo que va a hacer es que Israel se vuelva a Él. Y quiero decirte algo. Esto todavía no se cumplió completamente. Hoy hay muchos judíos que su corazón es duro contra Dios. Pero va a llegar un día en el futuro donde toda la nación de Israel va a volverse hacia Dios. Se van a convertir en adoración a Él. Bueno, pero ese día que va a llegar para Israel es una muestra de lo que Dios puede hacer con vos hoy. Todo esto que acabamos de leer tiene que ver con un pueblo, con una nación. Dios esto se lo está diciendo a ellos. Pero esto tiene que ver con vos también. Porque eso es lo mismo que Dios nos dice. Dios nos dice que Él quiere convertir nuestro corazón para que nuestro corazón sea suyo. Él quiere que vos veas el contraste entre lo que significaría vivir tu vida lejos de Dios y vivir tu vida sujeta a Dios. Pero Él quiere que sepas algo más. Él es el único que lo puede hacer. Él puede hacer volver mi corazón hacia Él. ¿Sabes qué? Hay muchos que interpretarían este capítulo así, diciéndote a vos que vos tenés que obedecer la ley para ser bendecido por Dios. Eso es en parte verdad, pero no es toda la verdad. ¿Saben por qué? Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. ¿Israel le obedeció la ley? ¿No? Algo más. Israel no podía obedecer la ley. Ellos estaban condenados al fracaso. Ellos estaban condenados a la idolatría. Ellos tenían una sola esperanza. Esa esperanza era reconocer que solo Dios podía hacer lo que ellos no podían. Solo Dios podía perdonarles sus pecados y dar un sacrificio que les limpie y quite toda esa maldición y les dé salvación. ¿Saben quién es ese sacrificio? Bueno, llegó el día donde ese cordero iba a llegar. En Lucas capítulo 4, versículo 16, a una historia. Jesús había llegado a una sinagoga y en esa sinagoga él agarra un libro y empieza a leer. Y el libro que lee es el libro de Isaías y él empieza a leer estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo fui enviado, él está leyendo Isaías, y Isaías dice, hay uno que va a ser enviado para que llegue lo que Levítico 26 prometió. Después de toda la apostasía, después de toda la rebelión, cuando llegue este va a traer la restauración. Y de repente Jesús termina, cierra el libro y dice estas palabras. Enrollando el libro, dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijos en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy ese punto de quiebra. Yo soy el que después de la rebeldía ahora va a caer en el arrepentimiento, en la conversión, la confesión, la humillación, el perdón de los pecados, mi sangre. Bueno, eso es lo que quiere hacer Jesús por vos. Si es que nunca lo hizo, hoy Él quiere ser ese punto de quiebra, donde llegue ese momento de confesión y humillación, y Él te limpia, te sana. Es que me gustaría invitarte a cerrar los ojos ahí donde estás
Inclina tu cabeza y vamos a terminar con una oración. Y ahí en tu corazón que vos puedas hablar con Dios. Bueno, y viendo este contraste, evaluar tu vida. ¿Dónde estás? ¿De qué lado? ¿En qué camino vas? Y si Dios está hablando a tu corazón, ahora es el momento para responder y decir: Señor, estoy perdido. Por mi rebeldía voy a mi destrucción. No hay nada bueno lejos de ti, y Cristo es la única esperanza, el único que puede cambiar mi corazón, el único que murió por mí para perdonarme. Te necesito, salvame. Decide con tus palabras: salvame. Si Cristo ya te ha salvado, que esta mañana haya servido como un recordatorio de cómo es la vida del pueblo de Dios, y saber de que esa advertencia está aún para vos. No sigas el camino de los rebeldes a Dios. Seguí ese camino donde Dios es importante. Él es tu gozo, Él es tu meta. La adoración a Él es tu deleite. Padre, te amamos, te agradecemos por la obra que tú haces en nuestros corazones y por tus promesas y por todo lo que tú nos dijiste hoy. Señor, es tu obra en nuestra vida